Bueno, espero que todos hayan tenido unas muy buenas vacaciones y se la hayan pasado muy bien. Nosotros ya regresamos otra vez con todos los ciclos de seminarios LMI El Dorado sobre zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores de la península de Yucatán. Hoy tenemos dos invitados, al doctor Carlos Machain Williams y al doctor Miguel García Knight. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con el doctor Carlos Machain. Y bueno, lo voy a presentar y él ya simplemente va a hablar, va a dar su plática. Bueno, antes de su presentación, recuerden, por favor, dejar todas sus preguntas en el chat para así, cuando ya terminen, digamos que, bueno, su plática, para hacerles esas preguntas y después seguir con nuestro próximo ponente. Entonces, bueno, el doctor Carlos Machain Williams es un médico veterinario zootecnista que obtuvo su doctorado en microbiología en el Colorado State University y realizó un postdoctorado en el Hospital Chris Hani en Sudáfrica. Actualmente está adscrito al Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2014 y profesor PRODEP-CEP. Él ha participado en diversos proyectos de investigación, entre ellos la detección molecular y serológica de virus zoonóticos en fauna urbana de Yucatán y la vigilancia de virus emergentes y reemergentes transmitidos por artrópodos en México. Sus publicaciones incluyen trabajos sobre la dinámica estacional de mosquitos, detección de Rickettsia en garrapatas y el desarrollo de ensayos diagnósticos para virus como el dengue y Zika. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Buen día, muchas gracias por asistir a esta plática, que más bien va a ser una breve historia de lo que ha sido mi trabajo y un desarrollo que estamos haciendo actualmente del uso de la inmunoglobulina E. Se preguntarán por qué la inmunoglobulina E, ¿verdad? Porque normalmente usamos la M y la G, pero esto es para la detección temprana de patógenos que son transmitidos por vector. ¿Tú lo pasas, Tomás? No estaba moviendo. A ver, la siguiente. Tienes que clicar con el ratón en la pantalla. Muy bien. Perfecto. Entonces, como una breve introducción, cuando nosotros nos referimos a patógenos transmitidos por vector, son todos aquellos virus, bacterias o parásitos que son transmitidos al hombre o a los animales a través del piquete de los mosquitos, de las garrapatas, de las mosquitas de la arena, etcétera, etcétera. Estas normalmente se limitan o se limitaban mucho a las zonas tropicales porque es donde los artrópodos pueden sobrevivir. Y es importante la parte de la transmisión porque durante el piquete de los artrópodos, sobre todo aquellos que se alimentan de sangre, hay un cóctel de proteínas y de otros arreglos que van en la saliva de los artrópodos que permiten la transmisión de los patógenos. Entonces, uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos nosotros cuando hacemos estos estudios es que los síntomas, los signos que nosotros podemos observar en los pacientes son muy similares. Entonces, si ustedes observan la gráfica, ¿verdad? Podemos ver que tanto malaria, dengue, rickettsiosis o algunas arbovirosis son muy similares en su presentación clínica. Y normalmente eso limita mucho la capacidad que se tiene para poder identificar qué tipo de patógeno es el que está circulando, particularmente en la detección temprana. Cuando nosotros hablamos de detección temprana, también tenemos que involucrar toda la cuestión fisiológica, la fisiopatología. Sin embargo, esta sí no nos permite o no en todos los casos tenemos una presentación patognomónica de la infección, sino que puede variar de acuerdo a diferentes condiciones, tanto del patógeno como del huésped. Particularmente nosotros hemos visto algunos casos de dengue que comienzan, por ejemplo, con diarreas, ¿verdad? Casos de dengue con encefalitis, hepatitis y algunas otras que son totalmente distintos a lo que nosotros conocemos en los casos clínicos. Y como saben, pues particularmente en los trópicos es un tanto difícil poder hacer el diagnóstico. Entonces, si nosotros llegamos a ver esto, si presentamos esto como un clínico normal, que viene un paciente y se presenta a tu clínica, pues normalmente si tú no sabes, si yo no le pongo ahí dengue, no le pongo chikungunya, no le pongo zika, es muy difícil que tú puedas identificar eso. Entonces, la ventaja de poder identificar tempranamente las infecciones, pues nos permite
dar un mejor tratamiento o poder dar un paliativo, porque no todas las enfermedades, ¿verdad? Tienen algún tratamiento. Entonces, ese es principalmente. Ahora, ¿de dónde surge esto? Pues desde que yo era estudiante de veterinaria, ¿verdad? Hace ya muchos años. Como pueden ver, nosotros salíamos, tuve la fortuna de poder salir mucho a campo como veterinario, y una de las cosas importantes, pues era siempre ver a nuestro animal postrado, tirado, y no sabíamos qué era lo que estaba afectando. Y en ese entonces nos guiábamos pues de la clínica, de nuestro profesor, de nuestro maestro, que después de observar al animal muriéndose nos mandaba a estudiar ahí el libro de su mano y Ocampo, ¿verdad? Para que aprendiéramos un poco de farmacología. Pero ¿cómo vamos a dar nosotros un tratamiento de algo que no sabemos? Desde ese entonces se quedó en mi cabeza el concepto de poder identificar de forma temprana a las enfermedades para poderlas tratar. De otra forma es un tanto complicado. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia del diagnóstico temprano, pues nos damos cuenta que el 80% de la población está en riesgo de contraer alguna enfermedad o algún patógeno transmitido por un vector. El 17% de estos son relacionados a la presencia de algún vector, y de estos, pues la mortalidad es alrededor de 700,000 personas anualmente como causa de esto. ¿Y por qué? Precisamente porque no hay un diagnóstico temprano. Recuerden ustedes, es importante, y esto se nos debe de quedar en la cabeza, 50% de los pacientes se pueden salvar si nosotros podemos de forma temprana identificar el patógeno que está teniendo o que se está replicando o multiplicando en nuestro paciente. El 50% quiere decir que ese número de mortalidad se podría reducir a la mitad simplemente porque nosotros podamos detectar de manera temprana la enfermedad. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de métodos de diagnóstico, pues normalmente nos vamos a la serología o a un PCR, ¿verdad? Que es lo más común. Sabemos que si llega un paciente y está en un fase febril y yo le tomo una muestra, entonces rápidamente me voy a mi termociclador, hago mis reacciones y puedo yo tener un resultado. Y la otra parte es la serología. ¿Sí? Cuando hacemos los estudios de serología, normalmente aquellos que son epidemiológicos, esos nos van a indicar que qué parte o qué cantidad de la población ha tenido contacto con un patógeno. IgM, siente, ¿verdad? IgG, que ya viene de tiempo atrás. Recordemos también una cosa que es importante. En las áreas endémicas, normalmente cuando tenemos casos como dengue, por ejemplo, la IgM es muy difícil de detectar porque nuestro cuerpo, nuestro organismo dice, cuando yo tengo contacto con dengue 2, recuerden que hay 4 serotipos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Tengo contacto con uno, pues la brinco, la libro, no me pasa nada. Tengo contacto con un dengue 2, entonces mi cuerpo dice, ah, ya tuve contacto con esto. Y piensa que ya lo puedo neutralizar, lo puedo acabar, lo puedo expulsar de mi organismo, pero no, oh sorpresa, de repente vienen los cambios, viene una exacerbación de la infección. ¿Por qué? Pues precisamente porque nuestro organismo al responder exacerbadamente libera muchas citoquinas, endoquinas, y eso nos lleva entonces a la muerte del paciente por un shock o por diversas causas. Entonces es una complicación que nosotros podamos tener que esperar una IgM 10 o 15 días, una IgG después para poder dar un diagnóstico. Recuerden también que cuando el paciente nos visita, él lo que quiere es saber inmediatamente qué es lo que tiene. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, ¿verdad? Vamos a ir por Chichén Itzá y vamos a ver a los pajaritos y todo, y de repente me pica una garrapata o me pica un mosquito y me siento mal, voy inmediatamente a la clínica de Mérida, y ahí me hacen mi PCR, me hacen mi análisis, y pues no tengo problema, mientras me enchufan un suero, veo el fútbol, estoy tranquilo, no hay problema, podemos saber qué tiene el paciente. Pero quienes vivimos en campo sabemos que normalmente las condiciones son así, ¿verdad? Donde no hay infraestructura, donde no tenemos la televisión para ver el fútbol, no tenemos ni para colgar los sueros, entonces tú tienes que irlo cargando, ¿verdad? Con una mano,
hay muchas cuestiones que son complicadas en la cuestión del diagnóstico precisamente por la infraestructura. Entonces, no solamente es la cuestión de tener un diagnóstico temprano, sino también la infraestructura para poder llevar a cabo esos desarrollos. Bien, entonces, una vez que yo comencé a hacer el doctorado, cuando a mí me toca irme a hacer mi doctorado, me dicen, Carlos, pues hay un tema, ¿verdad?, que nadie quiere, pero te lo dejamos a ti. Se llama, tienes que ver esto de las saliva del mosquito y su relación con los flavivirus. En ese entonces me tocó trabajar con dengue y me tocó trabajar con virus del Nilo. En ese momento, pues yo me confundí. Fue un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque yo nunca había tenido toda esta aproximación molecular, ¿verdad? A poder decir cómo voy a sacar o cómo voy a extraer o cómo voy a analizar las proteínas de la saliva del mosquito, que yo ni siquiera sabía que los mosquitos salivaban. Entonces fue una situación un tanto complicada. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que el hecho de que la saliva de los mosquitos estuvieran involucrados en los procesos de transmisión abrió un panorama distinto de cómo yo empecé a ver las enfermedades, sobre todo las que son transmitidas por vector. Y por cierto, en paréntesis, uso enfermedades transmitidas por vector como un consenso, ¿verdad? Porque pues, los vectores no transmiten enfermedades, transmiten patógenos. Cierro paréntesis. Entonces, una vez que yo entendí esa función, pude ver un panorama distinto en la cuestión. Recuerden, el mosquito te inocula, cuando se alimenta, te pone un poquito de saliva, esa saliva lleva un cóctel de proteínas junto con los virus, con las bacterias o con los patógenos. Esto es para todos los artrópodos. Entonces, vamos a mantener esto en mente porque la primera reacción se lleva a cabo en la piel y posteriormente tenemos una viremia primaria. Esa viremia primaria es imperceptible, no nos sentimos mal. Cuando viene la viremia secundaria es cuando entonces nosotros estamos enfermos, cuando nos sentimos mal. Pero recuerden, ya hay una viremia primaria. ¿Okay? Entonces, como buen mexicano, ¿verdad? Cuando yo me tengo que enfrentar a la parte de los mosquitos y estando en Colorado, dije, bueno, pues entonces hice lo que todo mexicano, me vestí de negro, charro negro, fui a comer unos tacos allá a Denver y luego me fui a dar una vuelta por el zoológico, que es el lugar en donde se supone que habían más mosquitos, ¿verdad? Yo estaba esperando alguna reacción para poder saber cómo, si mi piel, porque de repente yo también decía, como muchos aquí, muchos yucatecos, a mí los mosquitos no me pican. A mí los mosquitos no me pican. Bueno, una cosa es que no sintamos que nos piquen y otra cosa es que no nos piquen. Sin embargo, pues yo tampoco logré una reacción tan exacerbada en la respuesta. Esta se da cuando el mosquito se va, no cuando se está alimentando. ¿Okay? Porque la saliva de los mosquitos evitan que todo eso suceda. Cuando el mosquito se va, entonces tu organismo empieza la señalización y tienes una respuesta local. ¿Okay? Muy bien. Entonces, regresando al laboratorio, después de mi vuelta por Denver, se me quedó mucho la cuestión de las alergias, la parte de la D7. D7 es una familia de proteínas de todos los artrópodos, de su mayoría de los que son, de los que se alimentan de sangre, de los hematófagos. Y como ustedes pueden ver, esta es una primicia de peces. Muchas gracias. En las dos primeras rayas podemos ver cómo el mensajero de esta D7 se eleva, se multiplica por la alimentación, se aumenta también por la estimulación, no necesariamente por la alimentación, pero también por la estimulación, lo que indica que esta D7, que es una familia de proteínas que sirven para captar los olores del ambiente, sirven también durante los procesos de alimentación. Y estas proteínas producen alergias. Así que ya saben, cuando se empiecen a rascar, D7. Así, esa es la responsable de que ustedes tengan esas respuestas alérgicas. Pero esta proteína, además de que es muy abundante,
pues tiene muchas otras características. Entonces, como pueden ver, hice una precipitación de la proteína, después a través de diferentes procesos ahí con anticuerpos, la logramos purificar. Y tuvimos ahí nuestra proteína de 36 kilodaltones. Es una proteína que se secreta demasiado durante la alimentación. Entonces, yo lo que hice, ¿sí? Revisé la literatura y sabiendo que las salivas del mosquito, las proteínas de la saliva del mosquito, secuestran o impiden la comunicación celular. Una de las primeras situaciones que se me ocurrió, pues es a través de los interferones. Me di cuenta, sí, que la saliva de mosquito, si yo la pego en una membrana de microcelulosa y después la incubo con interferón, reconoce o secuestra los interferones. Entonces fui y le presenté este resultado a mi asesor de tesis, y mi asesor de tesis me dijo, está horrible tu foto. ¿Qué me estás presentando aquí? ¿Esta basura qué es? Entonces yo dije, no puede ser, porque había hecho un esfuerzo, ¿verdad? Los que han hecho su doctorado, los que son estudiantes de doctorado, cuando llegan con su asesor, dicen, esto es una basura. No son los únicos, a todos nos ha pasado. Y sí, resultó que era una basura porque estaba manchado y tenía ahí muchas cosas en las que tú dices, oye, no puedo distinguir. Sin embargo, hubo una cuestión importante. Cuando yo le presento esto a mi asesor, yo no tenía en la cabeza los conocimientos todavía como para buscar otras alternativas de cómo iba yo a convencer a mi asesor de que lo que yo estaba viendo en el laboratorio era correcto. Para mi buena fortuna, ¿sí? Después de eso, un grupo de expertos y de Bethesda en Maryland, del grupo del doctor José Rivero, presentan esta función de los mosquitos y se dan cuenta que la D7, la misma que yo había puesto ahí, secuestra las aminas, la comunicación de nuestras células. ¿Sí? Entonces, lo que yo había visto era real, sin embargo, mi técnica tan rudimentaria no me permitía a mí poder hacer una muy buena publicación, pero afortunadamente después de eso alguien nos dijo que hay muchas proteínas de 7 y se encuentran en muchos de los que son artrópodos hematófagos. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que estas proteínas de 36, 37 kilodaltones también se unían a otras proteínas también de glándula salival y que tenían por ahí alguna situación importante, interesante en la transmisión de los virus, que a la par con la transmisión de los virus te genera una respuesta alérgica. Entonces, esta publicación también de un grupo bastante fuerte de ahí de Maryland, publican esto, ¿sí? Que hay unas proteínas de la saliva de los moscos que se unen a la envoltura del virus. Oh, sorpresa. Entonces, lo que habíamos venido observando, de repente alguien, sí, con mayor capacidad técnica y de conocimiento, nos demuestra que ciertamente hay una unión en la parte del antígeno o del virus con las proteínas. Y de esto, sí, nosotros concluimos, este es un reporte antiguo que hicimos nosotros justo también durante mi doctorado, en donde nos dimos cuenta que si nosotros inmunizamos contra D7, porque esto surge también como una alternativa de una vacuna para bloquear el efecto de la saliva de los moscos y evitar las viremias elevadas. ¿Sí? Surge como esa primera idea. Sin embargo, dense cuenta de algo bien interesante. Los mosquitos, los ratones, se empezaban a morir. Cuando nosotros hicimos esto y vacunábamos contra D7 y después hacíamos el reto de los ratones a través del piquete del mosco, los ratones se empezaban a morir. Cuando sacábamos una muestra de sangre de esos ratones, centrifugábamos y pasábamos anticuerpos de los fallecidos hacia otro lote, morían también. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay una respuesta que está atrapando estas proteínas y que junto con estas proteínas van los virus. Entonces, cuando yo tengo una respuesta, ¿sí? Alérgica, esta respuesta alérgica del IgE no solamente es contra la saliva del mosco,
sino también contra la envoltura del virus o de cualquier patógeno que pueda estar adjunto a la saliva de los vectores. Muy bien. Entonces, teniendo eso en mente, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que lo importante es que nosotros podamos hacer la detección temprana y que podamos entender la patología que se lleva a cabo. Y de ahí, basado en esa observación, tener la evidencia para lograr tener una prueba de diagnóstico que nos permita de forma temprana poder reconocer el patógeno y entonces hacer todo lo que dice ahí. Un tratamiento, evitar las muertes, poder reconocer al patógeno, cortar las cadenas de transmisión y entonces hacer todos los programas, ya sea con mi paciente y en la comunidad, para evitar la transmisión de estos patógenos. Nos vamos a esta tabla que ejemplifica, si ustedes se dan cuenta, donde dice viremia, ¿sí? En esa viremia es donde nosotros vamos al PCR. Y en donde dice anticuerpos, pues ahí es donde nosotros hacemos IgM y IgG. ¿Qué sucede? Que los anticuerpos normalmente se empiezan a elevar. Si ustedes conocen, por cierto, a algún mexicano que vaya al médico el primer día que se siente mal, preséntenmelo, por favor, ¿sí? Porque yo no conozco a ninguno. Normalmente van el día 3, el día 4, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Que primero le echan la culpa a la botana, luego a la cerveza, luego a que no era la marca que yo tomaba. Entonces, al cuarto día, cuando se dan cuenta que ya se sienten muy mal, entonces es cuando van al doctor. Desafortunadamente, en ese periodo de tiempo es cuando tú no puedes ni detectar el virus ni los anticuerpos, especialmente IgM, porque IgM, recuerden que ya lo reconoce como una secundaria y ya no se presenta. Entonces nosotros trabajamos en evaluar si la IgE podía servir, sí, como un mecanismo para la detección temprana de dengue. Logramos una sensibilidad muy buena. Desafortunadamente tuvimos muchos que eran negativos por PCR, resultaron ser positivos por IgE. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, decimos, bueno, pues desafortunadamente sí tenemos una alta cantidad de falsos positivos. Pero recapacitando, si nosotros hacemos PCR, nosotros sabemos que a lo mejor sí es negativo a dengue, pero puede ser positivo a Zika. ¿Qué tiene de desventaja esta prueba? Que no te reconoce entre familias. O sea, que si es un flavivirus, si es un dengue, un flavivirus, no te va a decir de nada si es Zika o si es virus del Nilo. Eso sí, pero sí te puede decir si es un flavivirus, si es un alfavirus, si es un bunyavirus, si es un rhabdo, o si es una riqueza o si es alguna leishmania. Eso sí, porque las estructuras externas de los patógenos son distintas y la respuesta hacia ellos también. Entonces, esta prueba nosotros pues la desarrollamos a través de un dot blot utilizando controles positivos y nos demos cuenta que es posible al día 1, al día 5, que es lo más complicado, y al día 10 todavía tener respuesta de IgE. No tanto ya IgE, sino aquí nosotros hacemos una combinación IgE-IgM para poder tener ese seguimiento. Recuerden, lo que nos complica es la sensibilidad de nuestras pruebas, especialmente al día 4 o al día 5, que es cuando los pacientes acuden a su ¿cómo se llama? A que los atienda el médico, ¿verdad? Entonces, ¿puede nuestra prueba IgG ser efectiva para el diagnóstico temprano de patógenos transmitidos por vector? Sí, sí puede. Definitivamente hay un campo que tenemos nosotros que explorar muy, muy amplio, porque esta parte de la IgE tiene muchísimo potencial en la cuestión no solamente de las alergias, no solamente de que vaya unido el virus o el patógeno a estas proteínas, sino también tiene una ventaja muy importante para el diagnóstico temprano. La IgE, recuerden, se eleva en nuestra viremia primaria, porque ahí es cuando el mosquito nos inocula el virus. Y una vez que nos inocula el virus, se dispara toda la respuesta inmune y es cuando nosotros podemos observarla días después. Por cierto, si a alguien le ha dado dengue, aquí no les ha dado dengue, y si no les ha dado dengue, ¿verdad que no sé si ustedes, sí, a mí cuando me dio, después, una semana después, empecé con mucho prurito, con alergia, me sentía
No a todos les sucede, pero hay reportes de casos de alergias después de la infección por dengue. Entonces, yo cuando a mí me dio, me daba muchísima comezón y estaba asociado a eso. Yo me preguntaba por qué, si no tenía, yo ya no me sentía mal, ya me sentía bien, y aún así, de repente, me daba el exantema y me daba mucha comezón. Bueno, ya hay casos, sí, sobre eso relacionados a la infección por dengue. Y bueno, en cuanto a la detección del ARBO test, como le puse, sí, pues es una cuestión que lo puedes hacer desde la fase febril hasta los 10 días o síntomas con ciertas modificaciones de la prueba. Se desarrolla con base en resultados de PCR, porque nosotros tenemos que saber exactamente cuáles son los positivos de PCR para que podamos decir y asociar si el paciente pues está en esa fase en la que podamos realmente decir es positivo por esto, entonces sí es IgE. Los resultados son rápidos, pues salen el mismo día, y además pues puede distinguir entre familias virales y otros patógenos transmitidos por vector, y además es una prueba que es muy sencilla y reduce los costos. Entonces, esta prueba pues puede llegar, se puede asumir como una prueba en la que tú de forma temprana puedas hacer un diagnóstico y entonces continuar con toda la parte epidemiológica, tratamiento a tu paciente, todo lo que es en la parte comunitaria y también cortar los ciclos de transmisión, además de poder tener una mejor atención hacia tu paciente. Y bueno, con esto las conclusiones, la IgE, por su naturaleza y biología y potencial, pues puede servir para el diagnóstico temprano, se puede usar para diferentes patógenos, porque en su mayoría los que transmiten, los vectores que transmiten patógenos por ser hematófagos, tienen esta característica de producir una alergia por la D7. Y bueno, se necesita continuar con la investigación sobre esta parte, que es justo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ahora, con COICID y con INITKEI, que es la cooperación internacional coreana para el estudio de las enfermedades infecciosas, como pueden ver, ya nos pusieron ahí en mi mapa, ¿verdad? Con el Politécnico, estamos ahí participando precisamente porque estamos con ellos desarrollando estas pruebas porque tiene potencial para otros patógenos, como por ejemplo, ¿qué? Aquí en la región, dengue y riquezas. Perfectamente lo podemos hacer, así para diagnóstico rápido, y se los demostramos a los coreanos, entonces ahorita estamos nosotros en el proceso de ese desarrollo. Entonces, creo que ya con esto sí, ya es mi última presentación. Y pues agradecerles a todos ellos, agradecerle a la doctora Alma Rosa, que es quien se encarga de ver todos los pacientes, ¿verdad? Yo veo nada más a los de 4 patas, y la doctora es la que ve a los de 2 patas, pero todo esto es gracias a la cooperación que tenemos con otras instituciones. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas y dudas? Las contestamos. Sí, ¿alguien que esté ahorita en línea tiene alguna duda o pregunta? No me quedó muy claro cuando dicen que inmunizaron a los ratones. O sea, igual y me perdí o no conozco tanto del tema, pero ¿por qué se morían? Precisamente porque la inoculación, nosotros vacunamos contra la proteína D7, hicimos una proteína recombinante. Ajá. ¿Sí? Y esa recombinante nosotros la utilizamos para vacunar a los ratones con la esperanza de que esa vacuna generara anticuerpos y reaccionara contra la proteína. Para que no hubiera una viremia. Para que no hubiera una viremia alta, porque recuerden que parte de la patología de esas es las viremias elevadas. Entonces, si tú bloqueas el efecto de estas proteínas, en teoría, sí, debes de tener una viremia mucho más baja. Sin embargo, ¿qué sucede? Que si esta proteína genera anticuerpos contra la proteína, solo la proteína está bien, no hay problema. Pero la cuestión es cuando la proteína está acarreando al virus, porque cambia la conformación de la proteína y entonces puede suceder que en vez de que solo tú ingreses, tu sistema inmune para responder, ingrese al antígeno, que es la proteína de la D7, va involucrado el virus y entonces eso generaba viremias más altas. O sea, así como caballo de Troya. Y la otra cuestión también por lo cual la inmunización no funciona mucho en ese caso es porque también si tú bloqueas los anticoagulantes que se secretan también en bastante cantidad, lo que el mosquito hace es
escupir más porque le estás bloqueando el anticoagulante, tarda más en alimentarse y te inocula una mayor cantidad de virus. Ok, ya. Vientos. Gracias. Yo tenía una pregunta, Carlos. Sí, Si dime. me escuchas. Es sobre inmunológicamente, ¿qué pasa con el IgE? ¿Por qué se produce más rápido que IgM? O sea, ¿por qué está ahí casi que desde el inicio y antígeno específico, supongo? No es que esté desde el inicio. La IgE es una de las proteínas que están, de las inmunoglobulinas que son más reguladas. El sistema inmune tiene una regulación muy fuerte contra la IgE. Lo que sucede es que la proteína que está en la saliva del mosco genera una respuesta alérgica y entonces es cuando se dispara la IgE. ¿Por qué la IgE reconoce al virus? Pues cuando el virus va en el piquete del mosco. Si el virus no va ahí, y simplemente nosotros tenemos contacto con el mosquito, nuestro cuerpo genera tolerancia a la IgE. O sea, ya no llega un momento en que ya no respondemos, ¿sí? En muchos casos ya no respondemos. La cuestión es cuando tú tienes anticuerpos contra esta IgE o se genera una respuesta de la IgE, pero va el patógeno ahí escondido en la proteína. Es cuando se genera la IgE no solamente contra la proteína, sino particularmente contra el patógeno. Otra Gracias. cosa que también hay que entender, los mosquitos en el cóctel de proteínas que tienen la saliva redirigen la respuesta inmune. En vez de que tú tengas una respuesta humoral, te redirigen hacia una TH2 de respuesta humoral, o sea, que te genera anticuerpos. Y siempre se pensó que tú necesitas una respuesta más celular para combatir a los virus, más que humoral. Pero esa es una de las maravillas de la evolución de cómo los mosquitos se han acostumbrado a vivir con los humanos. Bueno, ahora aquí Gerardo tenía una pregunta. Sí, yo más bien, bueno, gracias, está padrísimo el tema y me imagino que tiene una visión hacia política pública, ¿no? Porque tiene muchas alternativas para pues, hacer cosas. Sí, no solamente para política pública, sino también para la disminución de costos y aumentar la rapidez en la que tú puedes hacer diagnóstico en campo. ¿Va? Y con respecto a eso, ante una sociedad que no estamos acostumbrados a ir al médico en los primeros signos y síntomas, ¿cómo se propondría o cómo lo pensarías ya ejecutivamente esto? Ahí siempre tenemos nosotros que pensar en que la gente no va porque tenemos un comportamiento, nosotros como humanos, que nos indica muchas veces no voy por miedo a los primeros días. Entonces, siempre si se pueden hacer campañas de concientización de que el dengue, el Zika, todo lo que pueden producir en las comunidades es mejor que tú te atiendas en forma temprana, pues vamos a tener sobre todo un corte en la transmisión y poder decirte de manera rápida de qué te estás enfermando, porque si yo te digo que mientras más rápido yo sepa que tienes el 50% menos de probabilidad de morirte, pues yo creo que eso pues también puede convencer a la comunidad de que se atienda de forma inmediata. Y un poco, bueno, era algo así parecido de los cortos, el que se puede implementar esto, a lo mejor como te sientes medio mal y de una vez hacer la prueba, que a lo mejor serviría para prevenir, ¿no? Y ayudar. Sí, sí. ¿Es barato o...? Es barato. Sí, se podría hacer. Barato. Sí, bueno, sí puedo dar costo, porque aquí no hacemos negocio. Esta prueba cuesta alrededor de 300 pesos o una cosa así. Cuesta menos, ¿no? Si tú puedes comprar todo en volumen, te viene saliendo como en 50 pesos o una cosa así. Es una prueba muy, muy económica, muy barata y pues efectiva, ¿verdad? Sobre todo para tamizaje, porque en campo pues eso es lo que al fin vale la pena que tú tengas, un tamizaje para que tú puedas mandar a tu paciente pues si en algún caso yo veo, digo, chikungunya, bueno, chikungunya, pues te van a doler tus huesitos, te puedo dar algún tratamiento o algo, pero si yo veo dengue y estoy en una comunidad alejada, pues lo primero es tener una vigilancia estricta de este paciente y lo más pronto posible tratar de mandarlo a un lugar por si se me choquea, ¿verdad? Ok. Bueno, ya hay pregunta en línea. Ah, ok. Bueno, dice, ¿qué pasa cuando una persona es hiperreactiva y tiene altos niveles de IgE y se infecta con dengue?
Por ejemplo, ¿hay alguna interferencia con la técnica? No, no, porque nosotros cuando hicimos esta parte, los que reaccionan solamente exacerbadamente contra IgE como alérgicos, no reaccionan contra el virus. Ah, ok. Sí, no, no reaccionan contra el virus. Y bueno, creo que la de Marco era también una pregunta sobre costos. O sea, y también es más barata, por ejemplo, contra las otras pruebas rápidas de IgM, IgG. Sí, lo que pasa es que tú puedes plantar tus antígenos de diferentes patógenos en una pruebita y con un poco de sangre, hacerlos todos a la vez y después solamente hacer un anti-IgE y vamos a ver la IgE que se unió a la estructura del patógeno que en ese momento acaba de ser inoculado o que fue inoculado un tiempo, digamos, una semana atrás antes de que tú te sientas mal. Okay. Y bueno, también va acompañado de un cuestionario epidemiológico, ¿verdad? Para que podamos saber factores de riesgo y otras cosas. Okay. Y teniendo en cuenta que es la respuesta inmunológica temprana a la viremia, ¿no? ¿Sería más útil para casos epidémicos que para casos interepidémicos? Eso, o sea, es muy útil para cuando hay una epidemia. Exacto, sí. Sería muy útil para hacer test masivos en momentos epidémicos. Exacto, y pues para que tú puedas distinguir entre familias virales en ese caso, ¿no? Claro, pero si sabes que hay una epidemia de, yo qué sé, pues de Zika, pues utilizas lo de Flavi para inhibirlo, pues ya está sano, ¿no? Algo así rápido. Sí, ¿no? exactamente. Sí, porque nosotros probamos alfas y flavis, y eso sí lo distingue. Flavis de flavis, no, pero alfas de flavis sí, y bull ya está mal. Ah, pues bueno. Bueno, creo que... Y Erika dice, ¿por qué no reaccionan contra el virus? Sobre la reacción al ¿Por qué no reaccionan? Porque no está, o sea, si tú tienes constantes alergias contra la saliva, pues vas a tener la alergia contra la saliva. Reacciona la IgE contra el virus, sí, cuando el mosquito te inocula el virus. La cuestión es que normalmente, pues nosotros tenemos contacto con los mosquitos constantemente y eso nos genera la tolerancia. El problema está cuando vienen juntos la proteína y el patógeno. Ahí es cuando se reacciona. Pero de que una persona, al menos que nosotros sepamos, puedes quizá dar un elevado, ¿verdad? De IgE, puedes dar un verdadero positivo si eres un hiperreactivo de IgE al virus cuando está presente el virus. Pero si eres hiperreactivo a IgE solamente por la alergia del mosco y yo te hago la prueba para saber si tú tienes o tuviste contacto reciente con un virus, en su mayoría salen negativos. O sea, no hay una significancia estadística que pueda decir que la reacción que tienen es hacia el virus, o sea, que haya una reacción cruzada o un falso positivo. Ok, bueno, ahora vamos a pasar con nuestro próximo ponente, que es el doctor Miguel García Nay. Él es investigador titular del Departamento de Inmunología y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Él realizó un doctorado conjunto en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y en el programa de investigación de la Kemri Wellcome Trust en Kilifi, Kenia. Ahí caracterizó la respuesta de las células T al VIH y a las vacunas infantiles en infantes infectados con VIH y expuestos no infectados. Al regresar a México, trabajó como investigador en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la respuesta inmune a arbovirus, y posteriormente estudió la inmunidad antiviral y la evolución de los virus de ARN con Raúl Andino en la Universidad de California en San Francisco. Su grupo estudia amenazas virales emergentes con un enfoque en virus de ARN, y él recientemente obtuvo un premio piloto del Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas Emergentes para estudiar arbovirus y metagenomics. Entonces, bueno, cuando estés listo, amigo. Muy bien, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, también. Muchas gracias por la invitación aquí a presentar el trabajo que hacemos en el laboratorio. Les voy a hablar de unos proyectos que estamos montando. Yo llegué aquí a la UNAM hace, ya voy para un año, entonces estamos desarrollando algunos proyectos nacientes aquí en mi laboratorio. El título de la charla es Enfoques genómicos para entender la relación virus hospedero en mosquitos. Y bueno, mi laboratorio se enfoca en enfermedades virales emergentes y este es es el nombre que le pusimos aquí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Entonces les voy a hablar acerca
arbovirus emergentes y reemergentes, algunas de las problemáticas recientes, eh, las dinámicas de transmisión, sobre todo de dengue en África y en el mundo, y cómo esto ha sido influenciado por el cambio climático y cómo se estima que vaya a cambiar en los próximos años. Y en relación a esto, algunos proyectos que estamos haciendo, un proyecto sobre diversidad de viromas en mosquitos en colaboración con El Dorado y con el grupo de Gerardo y allá en Yucatán, y otro proyecto de genómica de insectos vectores y no vectores que estoy iniciando y que les voy a describir en esta charla. Bueno, entonces, pues no tengo que decirle a este público que muchas de las enfermedades infecciosas emergentes son arbovirus y transmitidas por insectos y por mosquitos. Aquí algunas de las amenazas de enfermedades infecciosas, desde fiebre del oeste del Nilo, que es transmitido por mosquitos, dengue, chikungunya, la enfermedad del Valle de Rift, este, luego la epidemia de Zika, epidemias esporádicas de fiebre amarilla y bueno, recientemente buñavirus oropuche que está amenazando varios países de Latinoamérica, y hay una epidemia fuerte en Sudamérica y en Cuba, y probablemente ya estén en México, aunque no se ha detectado. Y bueno, hay muchos factores que influyen este incremento en la cantidad de enfermedades, muchas veces zoonóticas, que saltan a poblaciones humanas, y los mosquitos pues son clave en este proceso, y sobre todo pues de manera muy importante mosquitos del género Aedes, ¿no? Aedes aegypti, Aedes albopictus, que bien conocemos, transmiten una buena cantidad de estas arbovirosis. Aquí les muestro un mapita mostrando el número de meses en que la temperatura pudiera ser ideal para la replicación de Aedes aegypti, Aedes albopictus, un poco ilustrando el alcance potencial de epidemias transmitidas por estos mosquitos a nivel mundial, y la franja tropical del mundo que está muy afectada, pero que en ciertos meses del año también zonas más al norte y más al sur tienen alto riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por estos vectores, sobre todo, y albopictus tiene una adaptación un poco más propensa a lugares más templados, que amenaza en lugares como en Europa o el sur del cono de Sudamérica. Y bueno, tomando un ejemplo de alguna de estas arbovirosis, vamos a hablar un poco sobre dengue. Y aquí nada más hago hincapié en la situación en África, ¿no? En África es un continente muy, muy grande, que abarca esta franja tropical, y que tiene eh, una zona de transmisión de malaria, un parásito muy fuerte transmitido por mosquitos anófeles. Pero sí, en estudios que proyectan la transmisión de malaria a futuro, se estima que pudiera ser un problema que vaya en disminución en ciertas zonas geográficas de África, y en cambio el dengue y otras arbovirosis podrían ir en aumento. Esto debido a los procesos de cambio climático que están cambiando los ecosistemas en donde se replican estos mosquitos. Y bueno, parte del trabajo que hacemos es justo en África del Este y África Central, para entender un poco el riesgo que pudiera haber de transmisión de dengue en el futuro. Y nada más para platicarles un poco de esta curiosidad. A pesar de tener un alto riesgo de transmisión de dengue en específico, pero también de
otras arbovirosis como chikungunya y Zika. Hay muy pocos reportes de transmisión de dengue en países del centro de África, sobre todo, y las zonas que están alejadas de las costas. Y esto, pues pudiera ser por varios factores. Pudiera ver que sí hay efectivamente epidemias que no son reconocidas o están subreportadas debido a que hay otras enfermedades febriles muy prevalentes y hay un sesgo ahí en los proveedores de salud que no están buscando estas arbovirosis, y quizá poco acceso a pruebas diagnósticas. También se hipotetiza que podía ser debido a una protección cruzada conferida por otros flavivirus prevalentes como fiebre amarilla, pero bueno, esto también fiebre amarilla también circula en Sudamérica y ahí también hay brotes de dengue muy fuertes, ¿no? Eh, Otros factores genéticos de la población que confieran protección. Y esta otra hipótesis que pudiera tener que ver con competencia vectorial para el dengue. Y sobre todo, mencionar que en África Central, en Uganda y en otros países vecinos, y en África del Oeste, predominan la subespecie de Aedes aegypti formosus, a diferencia de la subespecie que colonizó el mundo, la franja tropical, y ha llevado al incremento de la transmisión de dengue, de los 4 serotipos de dengue y de otros arbovirus a nivel mundial. Este, entonces, bueno, esto va un poco para los entomólogos ahí en el grupo. Estas son algunas de las diferencias que hay entre Aedes aegypti formosus. Aegypti, que todos conocemos, son muy altamente antropofílicos, les gusta, son adaptados a los humanos y a sus zonas urbanas. Tienen un color, se supone, más claro, color café, menos oscuro que Formosus, y esta característica de escamas pálidas en la primer tercita abdominal, y esta alta competencia vectorial para dengue y otros arbovirus. En cambio, Formosus son menos, perdón, me faltó poner, menos antropofílicos y son selváticos en vez de urbanos. Una disculpa por este error ahí, pero sí tienen un color oscuro. Y aquí hay un ejemplar de Uganda que colectamos y le tomamos foto, y tiene esta ausencia de escamas pálidas en la primera terquita abdominal, y en varios estudios una menor competencia vectorial. Ya me dirás, Roger, qué te parece de estas observaciones en las que tienen ustedes ahí en Yucatán. Pero bueno, esto es lo que cita la literatura. ¿Qué tan blanco y negro ahora sí que sean estas distinciones de subespecie? Creo que es algo controvertido en la literatura. El primer proyecto del que les voy a hablar tiene que ver con esta comparación entre estas subespecies de Aedes aegypti. Este, y es sobre viromas de mosquitos en México. En Uganda colaboramos a través de este proyecto piloto, con el Epicenter, que es uno de los centros CREED, que tiene su sede en UC Davis, en Estados Unidos, y también en Uganda con el Instituto de Virología de Uganda. Eh, Hacen un muestreo muy parecido a lo que sucede en la península de Yucatán con el grupo del Dorado, en donde se muestrean zonas altamente conservadas, como este parque nacional donde están los gorilas, y en zonas urbanas y periurbanas y rurales. Y se muestrean varios tipos de animales entre ellos mosquitos, para estudiar la prevalencia de enfermedades virales en la interfase entre hombres y diferentes animales.
el humano y diferentes animales. Entonces, en este trabajo en específico, estamos interesados en las colectas de mosquitos y sobre todo en la diversidad de virus que tienen, tanto arbovirus como virus específicos de insectos, que como bien sabemos en este grupo pueden, no son transmitidos a mamíferos, pero pueden interferir o influenciar la replicación de arbovirus en los vectores, ¿no? Entonces, estamos interesados y bueno, y así influenciar la competencia vectorial que tan buenos son para transmitir arbovirus a hospederos mamíferos. Estamos interesados en qué factores modulan la composición del viroma, si tiene que ver con el rango taxonómico o más con el lugar en donde habitan y las características de diversidad de esos hábitats. Y bueno, estamos comparando especies de Aedes y de Culex de México y de Uganda y sus viromas en este proyecto. Y aquí algunos ejemplos de los virus que son comúnmente virus específicos de insectos, comúnmente encontrados en Aedes aegypti y Aedes albopictus. Hay algunos que forman un core, un conjunto que son específicos para ciertas especies, como este Fasicairon-like Fascivirus, que se encuentra en casi todos los aislados de Aedes aegypti en este estudio a través del mundo, esta revisión de estudios más bien. Y lo mismo con em, Humaita tubiacanga virus, muy comúnmente encontrado a Aedes aegypti, y Self-Fusing Agent Virus, aquí abajo también forma parte de lo que se cree que es un core de virus que conforman el viroma de Aedes aegypti. Y bueno, esto nada más para ilustrar que conforme han incrementado los números de estudios este, metagenómicos, se han incrementado el número de virus que se han encontrado. Muchas veces solo tiene secuencias y no el aislado, pero bueno, estas han incrementado el número de virus específicos de insectos, menos ha sido el incremento de nuevos arbovirus, pero y pertenecen a una diversidad muy amplia de clases de virus, desde de virus de RNA, incluso de ADN, de cadena sencilla de RNA positiva, negativa, etcétera. Entonces, en este proyecto estamos colaborando con el grupo del Dorado, con las colectas de mosquitos que tienen, y me voy a enfocar aquí en Aedes aegypti, que son la subespecie que circula en México, en Latinoamérica, y Aedes aegypti formosus, que me comentan los entomólogos de Uganda, exclusivamente es la subespecie que hay en Uganda. Entonces, la hipótesis es que hay diferencias en la composición del viroma y mayor diversidad en Aedes aegypti que Aedes aegypti formosus. El otro objetivo es ver esta relación entre hábitat y degradación ecológica con la diversidad del viroma. Em, Para el primer objetivo, como mencioné, estamos comparando 26 pools de mosquitos colectados de Uganda y de México y estamos finalizando ese proceso de colecta y pasando a la fase de secuenciación. Estamos llevando a cabo dos tipos de secuenciación por muestra. Uno es de transcriptómica convencional y otra de pequeños RNAs. Y les voy a platicar más adelante la importancia de estos pequeños RNAs, pero básicamente es una manera indirecta de ver la composición del viroma. Y los RNA largos, pues son mensajeros del mosquito y de otros microorganismos que tengan, incluyendo los virus. Entonces, realmente nos deshacemos de la gran mayoría de las lecturas y buscamos aquellas que sean virales y luego reconstruimos y clasificamos esas secuencias en transcritos virales para ver qué virus estén activamente replicándose.
Y aquí algunos datos preliminares de eso, de unas eh, 6 librerías que secuenciamos, 3 de Uganda y 3 de Morelos, con el Laboratorio Nacional de Salud Pública, con el grupo de Humberto Lanz. Obtuvimos, aquí junté la profundidad de las 3 lecturas de Uganda, pero había una profundidad mediana, digamos, era como la primera corrida y estamos como optimizando los protocolos, pero pudimos con esto identificar transcritos virales o secuencias de, origen viral y clasificarlos en diferentes familias de virus, entre ellas algunos muy pocos familias de virus específicos de insectos como Flaviviridae y este, eh, otros por aquí que encontramos, pero de virus específicos de insectos ya eh, re- conocidos y de estos que conforman el core de los que de los que les platiqué, encontramos algunas reads, estos son número de reads, muy pocas de Self-Fusion Agent Virus, pero algunas más en las muestras de Morelos de Palmira. Y de este virus Fassichiron, like Fassivirus, sí encontramos un número importante de lecturas de pools de 2 sitios de Morelos. Entonces, confirmando un poco lo que se reporta en la literatura de la abundancia de este virus específico de insecto en especies de Aedes aegypti. Y bueno, aquí se muestra la cobertura. Este es un virus segmentado de cadera negativa y aquí se ven las lecturas mapeadas a un genoma de referencia de los 3 segmentos, small, large y medium. Y con eso pudimos pues, secuenciar gran parte del genoma. Hicimos un análisis filogenético para eh, investigar dónde se agrupaba este virus específico de insecto con otras secuencias que existen en las bases de datos. Y bueno, pudimos ver que forman un clado con estas secuencias de otros mosquitos de Aedes aegypti en Brasil, y había por ahí una secuencia de Nigeria de un culícide, no especifican qué mosquito, que clusterizaba muy lejos de las demás muestras de ese mismo estudio, lo cual era interesante, pero esto para demostrar que podemos secuenciar genomas completos de virus con la profundidad que teníamos, pero tenemos que secuenciar más profundo y hacer la secuenciación de pequeños RNAs. También que todavía no tenemos datos preliminares de eso. El segundo proyecto del que les voy a platicar está relacionado con esto, pero es sobre genómica de insectos vectores versus no vectores. Entonces, esto es a través de un apoyo por el Instituto Sanger, a través del programa de International Fellows, que voy a comenzar en 2025, y es para este proyecto de genómica de los insectos, ya no de los virus, sino de los eh, eh, insectos mismos, de los mosquitos y otros insectos vectores. Entonces, les platiqué esto de la secuenciación de pequeños RNAs, y esto te puede dar información indirecta acerca del viroma. Y esto es porque los artrópodos, los insectos en general, eh, también usan la vía de RNA de interferencia como un mecanismo antiviral de los principales que utilizan. Y es basado en reconocimiento de ácidos nucleicos exógenos, en este caso RNA de doble cadena, que son intermediarios del ciclo replicativo de virus de RNA de cadena positiva, como flavivirus o como alfavirus. Son reconocidos por Dicer, que los procesan en pequeños RNAs de 21 nucleótidos, y luego este
eh, complejo mediado por proteínas de argonauta, silencian el genoma viral que está replicando en esa célula. Entonces, si tú secuencias estos pequeños RNAs que provienen del genoma viral, tú puedes reconstruir el genoma completo. Y eso también lo puedes hacer con los PIRNAs, que son un poco más grandes, pero vienen, origen, son de origen genómico, no exógeno, sino vienen del genoma mismo y generalmente están involucrados en silenciamiento de transposones, pero hay secuencias integradas en los genomas que pueden ser de origen viral y estos PIRNAs hacen esta misma proceso de silenciamiento de eh, ya sea eh, eh, elementos móviles del genoma como transposones o, como vemos en mosquitos, virus que infectan y los PIRNAs pueden actuar para silenciar esos genomas. Entonces, estos son los vías antivirales principales en mosquito. Y otro como capa de complejidad es que aquí está esta vía de las que les comenté. Llega el virus, tiene su genoma, hay un intermediario de doble cadena y esta proteína dicer hace los pequeños sirnas y se lleva a cabo el silenciamiento. Pero los transposones que están moviéndose en las células infectadas pueden de repente, si tienen reversotranscriptasa, hacer una copia de ADN de este genoma viral y no se sabe bien con qué frecuencia, pero se sabe que sucede. Estas ADNs virales pueden integrarse al genoma del hospedero, es decir, al genoma del mosquito, ¿sí? Y nos interesa mucho saber qué efectos funcionales puedan tener esos endogenous viral elements, secuencias endógenas virales. Esto es un trabajo que hicimos para caracterizar que efectivamente tenían un papel antiviral, los PIRNAs, que surgían a través de la endogenización de virus que infectaban a Aedes aegypti en tejido somático, adquirían estas secuencias endógenas como un registro de infecciones pasadas y luego generaban pequeños RNAs, PIRNAs, que podían silenciar o controlar la infección de reporteros virales que hicimos en este estudio. Y otra evidencia en Aedes aegypti es que hay una amplificación de las proteínas PIWI, que son el clado que procesa estos PIRNAs y llevan a cabo el efecto antiviral. Entonces, en Drosophila, por ejemplo, solo hay 3 y en Aedes aegypti hay 7 proteínas del clado PIWI, lo que nos sugiere que hay una especialización ahí de esta vía. Y así se ven un poco en el genoma las secuencias endógenas virales están metidas entre secuencias de transposones en ciertos locus específicos del genoma y a partir de esos locus se expresan tanto RNAs largos como RNAs pequeños que son de la cadena negativa, es decir, son complementarios al sentido del genoma de los que pudieran ser, digamos, son complementarios a los genomas virales a los que están dirigidos. Y están metidos en todo, en muchas partes del genoma, abarcan un 3.16% del genoma. Ya se han caracterizado el número y la naturaleza de estos IVs en los genomas de Aedes aegypti. Pero existen como es una vía común de los insectos, en diferentes cantidades y de diferentes tipos de virus en diferentes insectos, ¿no? Tenemos en Aedes aegypti y Aedes albopictus una cantidad
muy grande y una diversidad muy grande de diferentes familias virales. En anófeles, que no son tan buenos vectores de virus, hay menos. En Drosophila hay también pocos. No hay ninguno en Drosophila melanogaster. Y en otras familias de insectos hay una variación importante. Entonces hay un montón de preguntas que no sabemos acerca de la función, ¿no? Y de la integración, las dinámicas de integración. ¿Se están integrando virus que existen ahora o son puros virus remanentes de eventos raros en el pasado? O sea, ¿qué representan el evoma de los insectos? Son funcionales, antivirales, tienen funciones antivirales, medían inmunidad antiviral adaptativa, o sea, son un registro de infecciones que están sucediendo en estos insectos y pueden eh, eh, influir en las dinámicas de epidemias de dengue o de otros arbovirus, por ejemplo. Y si el contenido del EBOMA difiere entre diferentes poblaciones, este, y bueno, la hipótesis, digamos, grande de este proyecto es que si nosotros secuenciamos genomas de insectos, si nos puede ayudar a identificar qué insectos actúan como vectores virales y cuáles no, ¿sí? La hipótesis es que los insectos que actúan como vectores virales van a tener una mayor cantidad y tipo de secuencias endógenas que los insectos no vectores. Entonces, para empezar, vamos a empezar secuenciando algunas de las especies con las que ya contamos con librerías de pequeños RNAs y de transcriptomas, como ya les mencioné, haciendo secuenciación genómica por, por PacBio, secuenciación eh, de long read, ¿sí? Y los objetivos del proyecto básicamente es comparar la arquitectura genómica de las secuencias endógenas en insectos que actúan como vectores virales y los que no actúan como vectores virales. Entonces, digo, es bastante amplio en el sentido que pudiéramos ir a lo largo y profundo del árbol filogenético de los insectos, pero bueno, vamos a empezar con con culícides y con otros mosquitos que ya conocemos que son vectores virales de animales y de humanos, y a lo mejor otros artrópodos como garrapatas también, y también los insectos involucrados en la transmisión de virus de importancia agrícola, que pudieran ser de interés en este proyecto también. Entonces, bueno, esto es una cosa que va a suceder a lo largo de los años y les quería platicar de estos detalles. Entonces, nada más para agradecer. Somos un laboratorio pequeño de Marco y Viridiana y yo al momento estamos reclutando estudiantes y postdocs interesados. Entonces, favor de contactarse si tienen interés, sobre todo en bioinformática y entomología y en virología. Y bueno, un agradecimiento a ustedes y a todos los colaboradores en estos proyectos. Gracias. Ahí ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, los que están en línea, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden que lo pueden poner también en el chat. Bueno, hay felicitaciones, que muy interesantes proyectos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta aquí en la sala? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno. Hola, Miguel. Nada más una pregunta. ¿Tú has relacionado esta parte de los viromas con las barreras de escape y de infección de los mosquitos, si son más o menos transmisores de virus? Como competencia vectorial. Exacto, sí, que tenga alguna relación entre las barreras de infección y de escape. Sí, en mi grupo no lo hemos hecho. En la literatura ha habido, sobre todo recientemente, una publicación del grupo de Joao Márquez, en donde encontró
que estos tres virus específicos de insectos, self-fusing, el Fasicairon y el otro, incrementaban la capacidad vectorial de Aedes aegypti. Y tienen ahí una descripción de un mecanismo. Entonces, no siempre es inhibiendo, también puede ser facilitando la transmisión. No me acuerdo si llegaron a hacer las pruebas para medir en saliva la salida de los virus, pero sí la replicación en el intestino y en otros tejidos. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante el tema. Gracias, gracias. Sí. Miguel, soy David. Hola, David. ¿Qué tal? Justo hablando de Joe Márquez, que estuvimos reunidos con él, precisamente me comenta que está encontrando muchos resultados de los mosquitos le habíamos pasado de Francia, de Camarga, ¿no? Precisamente con Claro. la técnica. Entonces, quizás tenemos que, bueno, lo que vimos un poco, ¿no? Plantear, apoyarnos en él, ¿no? Que tú comentabas para seguir haciendo sobre el tema de los mosquitos de Yucatán aquí, porque realmente nos comenta que están contando buenos resultados, por imagino que serán, pues eso, muchas especies nuevas, ¿no? Lo que Claro. estará encontrando, ¿no? Entonces, para ver cómo llevamos ese tema, ¿cuál es tu idea? Perfecto, sí, estamos en la fase en donde estamos a punto de enviar a secuenciar las anovogen, los pequeños RNAs. Eh, ya acabamos en México la parte de campo y de identificación y en octubre, yo creo mediados, ya mandamos a secuenciar. Yo creo que para finales de noviembre ya tenemos los datos, entonces podemos planear eh, pues cómo apoyarnos de su grupo, ¿no? Sobre todo en Esa el tema de siguiente. qué es la bioinformática, ¿no? Lo que... Sí, sí, sí. Sí, Entonces, para final de año vamos a tener ya la gran mayoría de datos de las muestras de ustedes, de Mérida y de las de Uganda. eh, Espero que también están como más o menos a la par. perfecto. Sí, sí, Bien. sí, no, platicamos. Sí, sí. El 8 de octubre tenemos que me enviar un trabajo, una convocatoria. Estoy como loco hasta el 8 y de ahí ya la calma otra vez. Sale, perfecto. Muchas gracias. Sí, a ti. ¿Alguien más aquí en la sala tiene preguntas? ¿Alguien? Ah, hay otra, ok. Entonces, bueno, primero en línea, o sea, mencionan que qué interesante saber la función de los mosquitos que no son precisamente transmisores. Y bueno, y la pregunta es, ¿se busca realizar análisis evolutivos del origen de los ISB y el origen de los arbovirus? Este, yo creo que sí va implícito eso, porque estamos tratando de más bien el origen de las secuencias endógenas, ¿no? Estas que están metidas en el genoma, estamos interesados si fueron procesos recientes de integración o si sucedieron a escala evolutiva hace miles o millones de años y ahí son remanentes de un evento súper raro. Entonces, y la hipótesis es que para que se herede y sea en la línea germinal, a lo mejor sí es más raro el proceso, pero en ciertas especies como Aedes aegypti pudiera pasar en tejido somático más a menudo, más comúnmente. Y no necesariamente se hereda porque no pasa a la línea germinal. Entonces, pero sí, el origen de los IFs es algo que estamos interesados. No tanto así como el origen de flavivirus o alfavirus en general, pero más bien de los remanentes. Ok, perfecto. ¿Alguien con alguna pregunta por acá? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que ya con esto podemos cerrar. O sea, bueno, muchas gracias a nuestros dos ponentes, al doctor Carlos y al doctor Miguel.
Y bueno, o sea, solamente como anuncios sobre los próximos seminarios. Ahora los seminarios van a ser los últimos viernes de cada mes a las 12 del día. Y bueno, los esperamos. Y también recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, que es @lmi.eldorado. Tenemos YouTube, que este video se va a subir aproximadamente como unas 2-3 semanas, por si lo quieren volver a ver, si les interesó algo, etcétera. Nuestro canal de YouTube es LMI-Eldorado y también tenemos Twitter. Bueno, X, antes Twitter. Donde es Eldorado-INTL. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Pero... Adiós. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en el próximo seminario. No olvides seguirnos en redes sociales. Ahí estaremos subiendo información sobre el seminario y también sobre otras actividades que pasen en el Laboratorio Mixto Internacional El Dorado.